En esta ocasión nos vamos a ocupar de lo que es la interacción entre el judaísmo y la cultura griega, entiéndase la cultura helenística. Pues bien, a modo de introducción, quiero aclarar lo siguiente, y esto va a ser muy interesante para tener una percepción mejor del contexto histórico donde se toma en cuenta la influencia de la cultura griega o el helenismo en el pueblo de Israel. Usualmente se presenta el periodo helenístico como el impacto que tomó lugar cuando la cultura griega entra en la tierra de Israel. O sea, no se toma en consideración que judíos diaspóricos en este contexto, en este tiempo, en esta época, ya estaban siendo influenciados por el helenismo, sino que el enfoque usualmente es cuando Alejandro Magno, como pueden ver en las notas, ocupa la tierra de Israel. Esto fue en el 332 antes de la era común. Y la gente usualmente dice, bueno, desde a partir del 332 comienza la asimilación. Y la realidad es que no. Antes del 300 ya los judíos estaban asimilados y lo vamos a ver a continuación con algunos ejemplos y detalles. Así que no, el helenismo o la influencia helénica en el pueblo judío no comenzó con Alejandro Magno en el 332 ni finalizó con la ascensión del emperador romano Augusto en el año 27 antes de la era común. No fue así, sino que duró, o sea, la influencia de la cultura griega sobre el judaísmo en realidad comenzó antes del siglo IV y persistió hasta los siglos III y IV de la era común. Acá tienen uno de los ejemplos. Antes del año 300, antes de la era común, los judíos que vivían en Antioquía de Siria ya participaban de la cultura helenística. En este suceso, por ejemplo, con este personaje en cuestión, llamado Seleuco I, el cual, fíjense, según la historia, subvencionó a quienes tenían que comprar su propio aceite para ungir durante los Juegos de Gimnasia. Los Juegos que hoy se le conocen los Juegos Olímpicos o las prácticas de estos ejercicios. Lo usual era tener aceite, pero los judíos, debido a que seguían una halajá en particular, se les prohibía en aquel entonces usar aceite pagano normal. Tenían que usar un aceite particular, un aceite realizado por los judíos que no haya tenido contacto con posibles interacciones, digamos, idolátricas. Seleuco I subvencionó a quienes tenían que comprar su propio aceite, lo cual nos indica ya la helenización o la adaptación, la aculturación de los judíos con el helenismo. Tal vez tengamos aquí un símbolo temprano de la aculturación helenística. Este es el más temprano que veo yo en los registros históricos, que por supuesto va de la mano con la preservación de las tradiciones religiosas. Lo vamos a ver a continuación. Entiéndase, por favor, qué les estoy diciendo en términos un poco menos técnicos. Que estaba el judío religioso, ¿cierto? Que no dejaba de ser religioso, pero que se aculturaba, flexibilizaba su ortodoxia, por así decirlo, como en el caso del uso del aceite. Vamos a ver varios ejemplos similares. El helenismo, como les estaba diciendo, fue un fenómeno bien complejo que influyó no solamente en el aspecto del deporte o quizás en el aspecto religioso en el mundo judío, sino que en otras áreas como lo que es la política, la economía, la tecnología, la cultura, en sentido general, fue un fenómeno que se fue desarrollando, influenciando gradualmente. La helenización fue entonces un proceso en el que los elementos del pensamiento griego generalmente se filtraban a través de lo que en aquel entonces se conocía como el cercano oriente. Ahí se iba canalizando. Y para nuestros propósitos de este curso, el filtro sería el judaico. Muy poco se sabe del periodo entre el 400 y el año 200. Sin embargo, contrariamente a lo que la mayoría de los historiadores comúnmente comparten en sus ediciones o charlas,
donde suponen que se produjeron muy pocos cambios en lo que es la vida judaica o el judaísmo durante ese periodo, la realidad es que debemos afirmar que sí experimentó un cambio radical lo que es la vida judía. Así que no nos dejemos engañar, como usualmente se dice que realmente no hubo gran influencia. Sí, sí hubo una gran influencia. La lucha simplificada en las historias convencionales, como les decía, ¿qué presentan? Presentan algo muy simple, el helenismo contra el judaísmo. Y de cierta manera, a la hora de simplificar la historia que queremos compartir, se puede decir, pero esto yo creo que crea un tanto de confusión o no le transmitimos la historia completa a los estudiantes. Es decir, cuando se dice que la lucha simplemente era entre el helenismo y el judaísmo, lo que se quiere decir es que lo único que estaba pasando era el judío contra el griego, y esa no era la realidad. La lucha fue realmente entre lo que ven en pantalla, que le llaman el ultratradicionalismo, que en aquel momento en la historia se le llamó el hasidismo. No se confunda con el hasidismo de la Edad Media que comienza en el 1700. Ese no es el hasidismo del cual estamos hablando. Estamos empleando el término hasidismo porque así lo encontramos en los libros de los macabeos, como pueden ustedes ver las referencias. Un grupo de personas llamados los hasideos, si queremos castellanizar la expresión de hasidim. Este grupo de judíos, que los identifico como los que apoyaban el ultratradicionalismo, se unieron a los macabeos, también llamados hasmoneos. Hagamos la distinción. Los macabeos, los hasmoneos, no eran los hasideos, no eran los hasídicos. Eran dos grupos separados. Los macabeos estaban enfocados más en el aspecto político-social, en contraste a los hasideos, que su orientación más bien era la religiosa. Así que la guerra o la lucha era entre los hasideos, los ultratradicionalistas, contra la aculturación, contra la helenización. Así que era una guerra realmente judío versus judío. Vamos a clarificarlo un poco más con esta imagen clara que pueden ver en pantalla. La helenización no fue más apostasía que procesos similares que transcurrieron a través de la historia, como lo fue la aculturación o la asimilación en periodos más recientes, como los judíos en la Alemania del siglo XIX o los judíos en Norteamérica en el siglo XX. Muchos judíos se sintieron atraídos por elementos helénicos, pero no dejaron su identidad a un lado. Solamente que entendían que la cultura helénica era, digamos, la nueva forma más, digamos, educada de vivir. Y esto desvivía a las personas. Es decir, les llamaba la atención, como repito, lo puede ser en la actualidad las costumbres del pueblo de Norteamérica, cómo esto influyen en otras partes y sobre todo en lo que es el pueblo judío. Así que, sin dejar su identidad, se sintieron, repito, atraídos, como vimos el caso de Ben Sirach, el libro de Eclesiástico, y el ejemplo que pusimos de los judíos en Antioquía. Es decir, se podía ser un tradicionalista aculturado. Tradicionalista aculturado. O sea, asimilado de cierta manera al helenismo. Esto en contraste a los ultratradicionalistas. Así que hay que tener en cuenta, estimados, que el término helenista o judío helenizado es un tanto ambiguo. Solamente el contexto del texto o la historia que estemos leyendo nos puede asistir para comprender qué tan helenizado estaba el judío en cuestión. Si ya había dejado la circuncisión, si ya había dejado la creencia en el monoteísmo, etc. Las disputas internas entre los helenistas y los oponentes, o sea, los piadosos, a menudo eran simplemente por cuestiones del sacerdocio, como lo vamos a ver a continuación. Pero antes de adentrarnos a ello, notemos este ejemplo, como ven en esta interesante figura, donde hay personas desnudas practicando deporte. El sumo sacerdote helenístico
o sea, el sumo sacerdote que favorecía la asimilación helenística, estaba de acuerdo también, por ejemplo, de que en Jerusalén, la ciudad sagrada, se crearan, por ejemplo, un gimnasio justo en Jerusalén y también lo que pueden ver en pantalla, un efebeo. ¿Qué es un gimnasio? Ustedes ya sabrán, gimnasio es un lugar donde se practican ejercicios físicos y un efebeo es una escuela en particular para jóvenes donde se entrenan para los Juegos, como hoy los identificamos como los Juegos Olímpicos. Estos eran dos símbolos principales de lo que es la aculturación en lo que es la recreación, la educación y el estilo de vida en general. Esto fue rechazado tajantemente por quienes afirmaban la legitimidad de otra línea sacerdotal. Entiéndase que la línea sacerdotal ejerciendo la quejuná de Aarón, el sacerdocio de Aarón, fue la que se asimiló. Entonces la protesta viene por parte de los ultratradicionalistas. O sea, los que veían como ilegítimos a los sacerdotes que estaban helenizando a la propia Jerusalén. Sin embargo, estimados y estimadas, debe de subrayarse que si bien muchos de los símbolos del helenismo constituían, por supuesto, señales externas de que se estaba tomando una nueva dirección importante, afirmando lo que es la apostasía, o sea, ya radicalmente adaptando una cultura helénica que opacaba totalmente la judía. Aún así, fíjense que incluso la práctica del epispasmo, no sé si está en pantalla el epispasmo, sí, lo pueden ver en pantalla. Son dos prácticas que fueron bastante polémicas en aquel entonces. El epispasmo es el ocultamiento de la circuncisión y se veía a inicios no como necesariamente un acto de apostasía, sino más bien un esfuerzo por minimizar las diferencias en un ambiente donde la desnudez era la práctica general, como lo ven en pantalla. Es decir, si el deporte fue recibido bien por gran parte del pueblo judío, entonces, si deseaban practicarlo, y eso se practicaba desnudos, entonces simplemente querían minimizar las diferencias físicas entre el judío y el griego. Aunque recuerden, también los sirios, dado a que se helenizaron, muchas veces se le llaman griegos, pero realmente eran sirios. Así que en ese momento de la historia, el término griego o heleno o helénico eran sinónimos. Ya no identificaban a una etnia, sino más bien identificaban una cultura, una identidad cultural. Otra práctica es, como pueden ver, el pondus judaeus. En el prepucio restante, o sea, ya digamos de niño, la persona había sido, el judío había sido circuncidado, pero de adulto, pues, interactuando entre los deportes, quería participar y quedaba un resto de prepucio restante. Esta práctica entonces era colocar una pieza de bronce que gradualmente con el tiempo pues estirara el prepucio restante. Ahora, les decía que esta práctica era posible en aquel entonces porque la circuncisión en este contexto de la época que practicaba el pueblo judío era simplemente la milá. Milá es el corte, un corte parcial del prepucio, es decir, no cortaba todo el prepucio, pero en el año 140 aproximadamente de la era común, los rabinos de la línea del judaísmo rabínico crean un segundo procedimiento a la circuncisión que aún en nuestros días se practica, y esta segunda, cirugía se llama periá. Periá significa justamente descubrir, porque con esa segunda fase se eliminaba o se cortaba todo el prepucio, de manera que el judío ya no pudiera asimilarse en su cuerpo a un griego. Cuando tomamos estas prácticas en su contexto histórico o las consideramos, es que podemos entender
citas como las que ven en pantalla. Esta está registrada en Antigüedades de los Judíos, donde Josefo claramente dice que los judíos asimilados escondían la circuncisión para que aún desnudos pudiesen parecer griegos. ¿De qué manera? Pues empleando estos procedimientos que les he mencionado. En este mismo contexto podemos comprender escritos antiguos como el de Paulos a la comunidad en Corinto, Primera de Corintios, capítulo 7. Paulos hace referencia a aquellos que fueron llamados a incorporarse al movimiento mesianista y dice, si alguien fue llamado incircunciso, no se circuncide, que no se corte. Pero añade, si alguien fue llamado circuncidado, no, traducen usualmente, no disimule la circuncisión. Pero ya sabemos de qué manera puede ser esto, o sea, helenizándose. Así que Pablo, sin entrar en detalles en el contexto, simplemente está diciendo que el aspecto exterior no debe ser lo que es la circuncisión en términos físicos, no espirituales, no debe ser un impedimento para que existan querellas o problemas entre la comunidad. Pues bien, también recordarán, después de los sucesos de Hanukkah, para el año 135 antes de la era común, cuando se logra la rededicación del templo, se nos informa en el libro de Macabeos que Yohanan Hircanos, sobrino de Judas Macabeo, obliga a circuncidar a los idumeos y a los itureos. Estos eran vecinos de los judíos, pero en aquel entonces, bajo los hasmoneos o los macabeos, se encontraron bajo el dominio de Judea y se les obligó a ser circuncidados. Así que este es el contexto histórico cuando la circuncisión pasa a ser vamos a identificarlo así como una insignia, si podemos decir, una insignia de la identidad judía. ¿Quién es el judío? El circuncidado. Esto toma lugar en los días de Hanukkah. Por esto llega los días de Paulo, de Josué, y vienen las discusiones al respecto. Si era necesaria la circuncisión o no. ¿Por qué tanta discusión? Porque la helenización hizo que los ultra tradicionalistas hicieran mucho énfasis en lo que es el rito de la circuncisión. Los helenistas, recuerden, término ambiguo, no define qué tan asimilados hayan estado. Lo que buscaban los helenistas era helenizar el judaísmo. De la misma manera que ha sido anglificado o americanizado o latinizado inclusive en tiempos presentes el judaísmo. Es decir, existen judíos tradicionales con su identidad judía, pero que quieren adaptarse a sus, su vivencia actual. Por otro lado, tenemos los opositores, pueden llamarse conservadores, ultra tradicionalistas, como se denominó en la literatura macabea, los hasideos o los hasidim, que se oponen a estas formas de aculturización como pasos que finalmente llegarían a la apostasía. O sea, finalmente si la persona entra en los juegos griegos y para evitar problemas trata de restaurar su circuncisión, pensaban los hasidim que gradualmente con el tiempo estas personas iban a apostatar de la fe de Israel. Así que se creaba esa valla protectora y se les prohibía lo que es la práctica de juegos en la tierra de Israel.